Y ahora, Mónica en Red. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy Luis Carlos Rojas García Cael de Serpa. Bienvenidos a este espacio que lleva como nombre Mónica en Red. Y a propósito de Mónica, aquí está nuestra protagonista. Mónica, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo están Luis Carlos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, Gusto muy de estar bien. con todos. Bueno, ya aquí con la pinta de... Bueno, que hoy está fresquito, Sí, pero ya empieza a hacer calorcito, ¿no? sí, eso está bien. Bueno, Mónica, nosotros estamos con un tema muy apasionante que es la hermenéutica. Ya hemos hecho un recorrido por datos históricos, pasando también por esa época donde muchos pensábamos, o se habla mucho de que no se hizo nada, que estábamos en completa oscuridad, bueno, en fin. Y ahora nos vamos con la hermenéutica y la modernidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué Exactamente. pasa? ¿Qué sucede ahí, Mónica? Bueno, habíamos quedado un poco en toda la mirada medieval. Ujú. Como tú bien dices, se ve como nunca hubo realmente un oscurantismo, sino todo lo contrario, hubo un florecimiento de ideas, de propuestas, de miradas. Y cuando vamos en el tránsito, después del medioevo y vamos pasando por la historia, va a haber un momento que va a ser como ese corte, y es lo que se llama la modernidad. Entonces, hablemos un poquito de qué es la modernidad, ¿cierto? Porque Sí, hay ¿cómo como entendemos eso? tres miradas de modernidad. La más fuerte, obviamente, y la base es la que nos propone René Descartes, razón, ¿cierto? Yo Ujú. pienso, luego existo. Y desde ahí también tenemos otras dos miradas, ¿no? Una de Spinoza, en donde es bien interesante porque él trata de mirar la ética desde la geometría, ¿sí? Entonces miren ustedes Caramba. nuevamente ahí las ciencias que son exactas, cómo ya se van conectando con todos los otros elementos, ¿no? Digamos en este caso del orden ético, del orden moral. Y también tenemos aquí a otro personaje que es Leibniz. Y ahí él lo hace más desde la lógica del cálculo. ¿Sí? Y es en ese contexto en que la hermenéutica va a comenzar de alguna manera como a dividirse. Entonces viene una hermenéutica que podríamos decir más profana, más racional, Ujú. y continúa de todas maneras la hermenéutica que hablábamos de la exégesis, de la Biblia, de la interpretación de los textos. O sea, esta hermenéutica bíblica va a continuar hasta nuestros días. Pero la otra hermenéutica paralela, ¿no? Ujú. Complementaria también, porque hay elementos diferentes, pero también que se van interconectando. Entonces va a comenzar realmente cuando esa palabra hermenéutica aparece, ya como palabra. O sea, ya no está el Hermes, ya no es, que Sí, ya está. recuerdan, ¿no? Ese dios del comercio, de la comunicación, ya no está como tal una mirada ligada a no al Hermes Trismegisto, también muy ligada a esa, o al exégesis, sino bueno, ya comienza a aparecer la palabra hermenéutica. Y esa palabra comienza en 1654 con un libro que se va a llamar así, ¿no? De Dan Hauer. Hay una cosa muy interesante y es que uno diría, bueno, esa hermenéutica sagrada va por un solo lado. Pues no, porque acuérdense que también viene otro momento muy interesante y es el protestantismo, ¿cierto? Que es Sí, cuando señora. obviamente ahí la Iglesia Católica va a tener contradictores, ¿cierto? ¿No? Y hay como dos miradas. La que había tenido San Ignacio de Loyola es, bueno, yo voy a hacer contradicción, pero yo me quedo en la iglesia. ¿Cierto? Pero viene la otra mirada, ¿cierto?, del protestantismo, y es obviamente donde está toda la mirada calvinista y demás, y es, no, yo me voy. Y la iglesia alemana pues va a apoyar mucho ese yo me voy, y se va fortaleciendo el protestantismo y se van generando como dos miradas. Entonces miren que no es tan fácil de decir profano, sagrado. Ujú. No. No, y mira que ahora que dices esto, hace poco bueno, este no es un programa político, ¿no? Pero nos damos cuenta que cuando hablamos de esto,
cómo todo se liga, ¿no? O sea, por más que se quiera separar una cosa de la otra, a propósito con lo que ha sucedido recientemente con Trump y el Papa, en sus ataques y demás, y entonces dicen, no, es que el Papa nada que ver, no tiene que meterse en nada de esto, el Papa no puede ser político, no puede hablar de política. Caramba, pero ahí se nota que hay un desconocimiento porque definitivamente no podemos desligar una cosa de la otra. Y que obviamente esta mirada de la iglesia y el cristianismo, ¿no? Pues va a estar obviamente conectada con muchas instancias, ¿no? Ujú, Durante toda su historia. Entonces, como tú dices, la parte política, y mira, aquí obviamente la parte central, la espiritual, pero también mira esta parte de la investigación. Porque si algo ha tenido la Iglesia Católica, ha sido unos santos maravillosos y padres de la Iglesia, donde la fe, la razón van unidas, van haciendo investigación, ¿sí? Y entonces hay una cosa muy interesante porque si bien la mirada católica va a seguir con una hermenéutica fuerte, muy bien desarrollada en la exégesis, obviamente los protestantes van a hacer también su parte. ¿No? Y que es muy importante también reconocerlo, porque aquí en el mundo del conocimiento uno no puede establecer polarizaciones, uno tiene que mm. mirarlo todo, bueno, en la vida, ¿no? Uno no debe Sí, todas establecer las polarizaciones, posturas y visiones valen. pero lo interesante de cuando tú haces investigación es que tú vas viendo todos los elementos, vas triangulando, vas conectando. Entonces, ahí uno por lo menos va a ver personajes muy interesantes como Schleiermacher, como Bultmann, que van desde la hermenéutica más de esa línea protestante a hablar sobre la importancia de la lingüística, de la filología, ¿cierto? Va a aparecer también un Dilthey que nos va a hablar de la historia, ¿no? El mismo Schleiermacher nos va a hablar de la psicología, ¿no? Y por el otro lado, también vamos a tener una mirada más racional que no van a tocar tanto la interpretación, ¿cierto? Pero obviamente ahí también vamos a mirar filología, vamos a mirar lingüística, ¿no? Vamos a mirar la importancia del lenguaje. Entonces mira que comienzan a establecerse muy fuertemente ya nombradas, ¿no? Ciertas categorías. Entonces está la categoría del lenguaje, Ujú. ¿cierto? Una categoría bien interesante que es la del malentendido. Bueno, entonces en ese lenguaje, ¿cómo nos podemos comunicar para que cada vez los malentendidos sean menos y podamos llegar a un consenso? Mire, todavía estamos en esas. No lo hemos todavía No lo conseguido sé. muy bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces se sube la emoción, que vamos a hablar un poquito de eso en nuestra siguiente charla cuando ya comencemos a hablar de la posmodernidad, más Ujú. emoción y menos razón, o casi ninguna razón. No, casi ninguna razón, Entonces, sí. acá estamos en un momento interesante donde la razón nos va a dar elementos. Ahora bien, la razón también va a comenzar a minimizar lo metafísico, lo espiritual, Lo espiritual, sí. ¿no? Entonces va a haber para muchos un distanciamiento, ¿no? Y cuando va entrando ese siglo XIX, entonces comienza fuertemente ese positivismo también a reforzarnos en la razón, a alejarnos un poquitico más de la pregunta por el ser, Ujú. ¿cierto? Obviamente por todo lo que no es físico, yo no puedo tocar, yo no puedo comprobar, pero que es. No solo está, sino es. Y entonces entra toda esa discusión ahí. Bueno, entonces es razón y es espiritualidad. Ah, no, es que son las dos. Ah, bueno, entonces es la lengua, es la narración. Es muy interesante. Y es cuando vamos entrando en el siglo XX y el siglo XX va entrando con ese debate. El Mo- siglo XX nos muestra eso. sí, Mónica, bueno, a veces cuando uno habla de estos temas, pues obvio que así uno no quiera, pues hay que utilizar, y eso que estamos tratando de utilizar un lenguaje entendible, ¿no?
porque realmente, pues sí o sí tiene uno que dar nombres, tiene que hablar uno de teorías, de momentos y de espacios que en el común de la gente de pronto dicen, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cierto? O sea, ¿y eso qué? O sea, ¿a mí qué, en qué me afecta? Y a mí me gustaría de pronto que desde tu experiencia como docente, como investigadora, toda la parte cultural que tú manejas y eso, si alguien que no tiene ni idea de nada de esto, ¿cómo podríamos decirles a ellos, a esas personas, que eso que estamos hablando les sirve en su vida cotidiana? ¿Por qué? Pues mira, tú ponías un tema muy interesante que es el tema de la política. En ese tema de la política, cuando yo voy a tomar la decisión de por quién votar, yo cómo interpreto, ¿no? ¿Cómo leo? ¿Cómo comprendo? Todo eso es hermenéutica, Ujú, ¿cierto? ¿Cómo debato? ¿Cómo no me emociono mucho, sino que le bajo a la emoción y comienzo a equilibrar? ¿Cómo comienzo a decir, oiga, vea, este personaje utiliza esta palabra mucho? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Cómo comparo? Todo eso tiene que ver con eso, ¿cómo comparo? Cómo yo digo, vea que en este medio, en esta red social, me muestran esto con estas palabras, con estas imágenes. Pero acá me lo muestran todo lo ujú, contrario. Entonces, esto que nosotros vemos que grandes filósofos en la historia, grandes padres de la iglesia, grandes lingüistas, nos están diciendo es, oiga, es importante que usted aprenda a leer su vida. Y le estamos dando unas, no lo llamemos categorías, le estamos dando unas palabritas para que usted tenga en cuenta ujú. el lenguaje, ¿cierto? Hola, hola, mire que la historia es importante. Bueno, a usted se le olvidó, ejemplo, en qué contexto es que usted va a votar. Bueno, piense usted cuáles son las historias de estas personas que usted está mirando. Ahora, piense usted historicidad. Dilte y hace una cosa. No es solo esa historia pasado, presente, no. ¿Qué está pasando paralelamente en el mundo, en otros países? ¿Cómo esta decisión que yo voy a tomar Va a va afectar. a tener una relación global con Ujú. otros países o no? ¿O la va a tener de una manera muy compleja? Entonces, aquí la hermenéutica nos hace un llamado a, oiga, mire la cosa con equilibrio, Ujú. ¿no? Haga una comparación, revise los elementos que están alrededor. Y mira, te lo digo en otra cosa. Cuando uno va a tomar una decisión, ejemplo, yo no sé si voy a estudiar esta carrera o esta otra. Volvemos a lo mismo. Exactamente. Yo tengo que leer, yo tengo que comparar, tengo que ver yo cómo me veo en esa parte del lenguaje, mi historia de vida en relación con la historia de ese campo. La- Claro. esto me va a servir para el contexto en el que yo estoy viviendo ahorita. Es un ejemplo, ¿es una carrera que realmente va a servir o realmente puede llegar a tener problemáticas, ejemplo, para conseguir trabajo? Entonces, todo Sí. esto que uno lo ve aparentemente tan complejo, cuando tú lo bajas acá, Sí, es más común de lo que se claro, piensa. y es lo que uno tiene que hacer en el día a día. Eso se llama discernimiento. Y el discernimiento no se basa en la emoción. El discernimiento, claro, yo puedo tener una emoción, pero yo lo tengo que bajar Sí. también. Como dice la frase popular, o sea, hacer o pensar las cosas con cabeza fría, ¿no? Exactamente. Bueno, es demasiado, digamos, vulgar la comparación, pero pues También, lo digo es para que las personas más o menos lo entiendan, porque claro. sí, lo que estamos hablando acá me parece genial lo que acabas de decir, Mónica.
porque este tema de la hermenéutica, por más que pues todos estos momentos de los que ya hemos pasado hasta llegar acá, realmente están estrechamente ligados en las cosas más simples de la vida del ser humano, en la forma de interactuar con otras personas, en la forma de la música que se escucha, de lo que se ve, de lo que se comparte, de lo que se revisa. Acabas de dar un ejemplo maravilloso. Sí, hoy en día, pues, no, pensar en no hablar de política es una cosa un poquito como medio salida de los cabellos, porque queramos o no, lo acabas de decir, todo tiene que ver con todo. O sea, mira, un ejemplo rápido, lo que pasó, lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, mira cómo nos está afectando a todos, desde Efectivamente. Colombia hasta el otro lado y así sucesivamente. Entonces, qué bien, Mónica, que nos hagas esa aclaración. Claro que sí. Entonces, bueno, pues por ahora dejamos esas preguntas y en la siguiente entrevista vamos a comenzar a hablar de algo muy interesante y es, bueno, y eso de la posmodernidad, ¿qué es? Y esa hermenéutica, ¿qué es? Y cómo, tú muy bien lo dices, lo vamos también a aterrizar en este mundo que es bastante posmoderno. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, mis queridos amigos, de eso queríamos hablar el día de hoy. Como les decimos, realmente es un tema apasionante. Cuando uno le coge el gustico, y más ahora con el tema de las redes sociales, en donde muchas personas ya se atreven a opinar, ya dicen por ahí, no tragan entero, quieren tener unos conceptos distintos, hacen eso que dice Mónica acá, ¿no? Pues tenemos la posibilidad maravillosa de decir, en este medio me dicen tal cosa, pero aquí, y no hablo solo de política, ¿no? Porque, por ejemplo, un artista, aquí me estás diciendo que ese es artista, hace ta, 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 ay, pero resulta que aquí aparece el otro y me dice, no, oiga, pero eso que le acaban de decir, no sé qué, pero luego aparece el artista. Y le dice, no, pero lo que pasó fue esto. Y ahí tenemos todo un mundo maravilloso de interpretaciones y demás. Mejor dicho, un mundo hermenéutico increíble. Mónica, muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes, yo soy Luis Carlos Rojas García, Cael de Serpa, la dirección y programación generales de Nadia Shelena. Chao pues, ahí estamos en Adiós. contacto. Somos BK 16 Radio y Televisión.